Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal capital.com. En este video vamos a ver el RSI, el índice de fuerza relativa, qué tipo de indicador es, cómo se calcula y un par de maneras de usarlo en nuestras estrategias de trading. Este es un oscilador que tiene más de 40 años en el mercado y sigue siendo uno de los osciladores más usados, probablemente por su sencillez y fácil entendimiento. Su función principal es tratar de indicarnos la fuerza con que el activo se está moviendo respecto a sí mismo. Sin embargo, es importante entender que no existe ningún indicador infalible y en el caso de usar RSI debemos tener en cuenta que uno de los principales riesgos es que sus señales no son siempre precisas. Esto se debe a que el RSI no puede tener en cuenta eventos que influyen en el precio de un activo como noticias económicas, ganancias u otros aspectos fundamentales. Por esa razón, el RSI generalmente se usa junto con otros indicadores que podrían confirmar los movimientos, como el de volumen y la tendencia general del mercado. A pesar de que el RSI es imperfecto, los inversores que incorporan el indicador en sus operaciones pueden encontrar útil la información y el contexto que proporciona. Veamos en profundidad cómo funciona. RSI, Relative Strength Index, índice de fuerza relativa. El índice de fuerza relativa fue desarrollado por el señor J. Wells Wilder Jr. y acuñado por primera vez en su libro Nuevos conceptos sobre sistemas técnicos de operación en bolsa en 1978. A pesar de haber sido creado antes de la era digital, el indicador del señor Wilder sigue siendo extremadamente popular entre los traders tanto profesionales como principiantes. ¿Qué necesitamos saber sobre el RSI? Que es un oscilador versátil. El RSI ha sobrevivido a la prueba del tiempo y mantiene su posición de liderazgo entre otros indicadores técnicos. La fórmula general es la siguiente: 100 menos 100 dividido 1 más RS de N. Normalmente se usa 14 periodos. ¿Qué es el RS? El RS es igual al promedio de las ganancias dividido el promedio de las pérdidas. El RSI se puede calcular de varios periodos. El típico, el original y el que más se usa es el de 14 periodos. A mí me gusta cambiarlo, a veces uso 10 periodos, a veces uso 20 periodos. Si estamos hablando de días, 14 periodos serían 2 semanas, ¿cierto? Si estamos hablando de horas, son las últimas 14 horas, 14 minutos o cualquier periodo que estés utilizando. Luego, para el segundo cálculo y los siguientes, se hace de la siguiente manera. La ganancia anterior, o sea, le vamos a dar el peso a la última ganancia 13 veces, va a ser igual, más la ganancia actual sobre la pérdida anterior, lo mismo, pérdida promedio anterior por 13 más la pérdida actual. Aquí tenemos los cierres del petróleo de los últimos 20 días. Simplemente se calculan las diferencias hacia arriba o hacia abajo, las ganancias o las pérdidas, por supuesto. Y esta ganancia promedio es la primera que estábamos hablando ahora, el primer RSI, que calcula los 14 periodos que se encuentran acá, en los dos casos, tanto de pérdida como de ganancia, y luego simplemente se divide y nos da el resultado y luego se le aplica al RSI. Y para los siguientes, aquí tenemos el promedio de los últimos 14 días, ese se multiplica por 13 y se le añade la ganancia actual para el segundo. O sea, aquí lo que hicimos es multiplicar por 13 el punto 44, se le añade la ganancia actual y lo mismo en el caso de las pérdidas. Se calcula el promedio, que ya lo tenemos, por 13 y se le suma la pérdida actual, simplemente se divide el uno sobre el otro y se halla el RSI. Esta fórmula en realidad no se la tienen que aprender porque todos los sistemas tienen esta fórmula. Pero a mí me gusta desmenuzar cada uno de los indicadores que utilizamos para entender qué es lo que hace matemáticamente. ¿Qué más necesitamos saber sobre el RSI? Que se muestra como un gráfico de líneas moviéndose entre dos extremos. Estas líneas se denominan líneas de sobrecompra y sobreventa. Es un oscilador que puede tener un valor que está entre 0 y 100. Veámoslo en el gráfico. Aquí se ve claramente la zona de sobrecompra, la zona de sobreventa y tenemos la línea en el medio que nos va indicando en dónde se encuentra el RSI y está fluctuando entre 0 y 100 y por eso se le llama un
oscilador porque oscila entre esos dos números, como ustedes lo pueden ver en la pantalla. ¿Qué más necesitamos saber? De acuerdo con el significado tradicional, valores por encima de 70 pueden indicar que un activo está siendo sobrecomprado, posiblemente sobrevaluado, pudiendo estar listo para un cambio de tendencia o retroceso. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque el RSI puede permanecer sobrecomprado durante largos periodos de tiempo, lo que podría darnos señales inexactas en varios momentos. Por el contrario, un valor RSI por debajo de 30 puede indicar que un activo está siendo sobrevendido, posiblemente subvaluado, al tiempo que puede estar listo para un cambio de tendencia. Pero al igual que cuando está por encima de 70, el indicador puede permanecer sobrevendido durante largos periodos de tiempo, lo que también nos arrojaría señales equivocadas. Veamos en el gráfico estas zonas. Bueno, aquí se ve claramente la zona de sobrecompra, que está por encima de 70, y también tenemos la zona de sobreventa, que está por debajo de 30. Ahí ustedes pueden ver en este gráfico diario cómo varias veces hace ese movimiento y pareciera que los cambios se avecinan, pero no siempre es así. Saben que este activo estuvo bastante en esta oportunidad cerca de la zona de sobrecompra, incluso meses, y aquí nos hubiera servido trazar una línea, por ejemplo así, y hasta que no cruce la línea, uno no pensaría en entrar en el activo. Pero a pesar de que rompió aquí esa línea, observen que no fue tan claro que fuese a bajar. Luego terminó bajando $10, incluso 15, pero fíjense que tardó bastante tiempo. ¿Cómo podrían los inversores usar este indicador para encontrar posibles señales de trading? En primer lugar, el RSI muestra una potencial señal de venta cuando cruza por debajo de la línea de sobrecompra del 70. También el RSI muestra una potencial señal de compra cuando el RSI cruza y se mueve por encima de la línea de sobreventa de 30. Veámoslo en el gráfico. Aquí tenemos varios lugares en los que está en zona de sobrecompra por encima de 70. Y cuando cruza esa línea es que podría uno pensar que puede generar una señal y una zona de sobreventa por debajo de 30. En el caso de sobrecompra, aquí se refiere a esta ruptura de la línea. Observe que el indicador cayó, pero solo hasta unos días después fue que verdaderamente cayó un poco. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí también sucedió lo mismo, rompe acá, pero el activo fue subiendo y hasta varios días después fue que no bajó. Aquí por el contrario sí funcionó. Observen que aquí rompe hacia arriba y fue señal de compra y aquí sí funcionó perfectamente. Al igual que en este, cuando se devuelve de aquí de 30, él sube acá. Observen que el activo también subió. O sea, en estos dos casos funcionó, hubo 2 y 2. Uno funcionó al final, pero se demoró varios días. Y en nosotros sí funcionó prácticamente inmediatamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí el RSI duró varios meses. Fíjense que aquí finalizó el año y estuvo aquí casi hasta abril, en donde estuvo en zona de sobrecompra. Y aquí fue subiendo. Luego sí tuvo la oportunidad de bajar, que aquí también se ve reflejado la bajada, pero luego volvió a hacer un lateral. Y aquí sí mostró un poco también el momento, que es un momento de acomodación. Este es un indicador que también lo debemos ver como momento. Cuando está sobrecomprado nos indica también la fuerza, por eso se llama el índice de fuerza relativa. Nos indica la fuerza con la que está el mercado actuando o el momento en el que está actuando el mercado. Por último, y tal vez el uso más importante, es que el RSI puede confirmar un cambio de tendencia cuando muestra una divergencia. ¿Y qué es una divergencia? Una divergencia ocurre cuando el precio de un activo se mueve en una dirección y el RSI se mueve en la dirección opuesta. Y tenemos dos tipos de divergencias. La alcista, que ocurre cuando un activo hace mínimos más bajos, pero el RSI hace mínimos más altos. Y una divergencia bajista ocurre cuando un activo muestra máximos más altos, pero el RSI muestra máximos más bajos. Veámoslos en el gráfico. Aquí
tenemos una clara divergencia. Observen que aquí el petróleo hace un mínimo menor, mientras que el RSI hace un mínimo pero mayor. Esa es una típica divergencia. Y aquí funciona. Observen que aquí cambió de dirección. Aquí encontramos otra divergencia en Apple. Observen ustedes aquí que aquí Apple hace un máximo mayor, pero el índice hace un máximo menor. Entonces, ¿qué pasa acá? Un cambio de tendencia. Observen aquí que empezó a caer. Entonces, en este caso, también funciona. Funciona muy bien. Obviamente hay que tener paciencia para encontrar este tipo de figuras. Bueno, aquí hay un ejemplo claro de cómo debemos tener cuidado con este tipo de indicadores. Observe usted que el RSI ahí está indicando que va a la baja. Estuvo cerca de sobreventa aquí en esta parte de abajo. Y observe que ahí sigue bajando y uno pensaría que debería rebotar, que es lo que dice el indicador, que cuando llega allí debe rebotar. Y fíjense que sí tiene unos rebotes, claro, unos rebotes importantes, interesantes, pero la genérica, fíjense que no rompe la línea. O sea, el RSI puede mantenerse en nivel de sobreventa o sobrecompra bastante tiempo. Ese era el ejemplo que quería mostrarles con el petróleo, lo que hizo en estos días. Así que no olviden, ningún indicador es infalible, pero el RSI es un buen indicador que nos puede decir la fuerza con la que está, sea una bajada o sea una subida, como tipo momento. Y por otro lado, cuando hay divergencias, en general funciona bien el cambio de tendencia. Lo que pasa es que no es muy común, así que hay que tener paciencia. Por último, podemos utilizar una media móvil en el oscilador que nos va a mostrar el momento, si es comprador o vendedor. Observen ustedes cómo se mueve con este ejemplo. Fíjense que cuando el RSI está por debajo de la media, el activo está a la baja, y cuando está por encima de esa media, el activo se mueve al alza. Digamos que nos da una idea importante de la tendencia de ese momento, hacia dónde va o hacia dónde puede ir. Fíjense que funciona muy bien, pero es un indicador que no se puede usar solo, sino que toca combinarlo con otros indicadores para poder encontrar ideas de trading. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades y si tienes algún comentario o pregunta, no dudes en dejarnos un mensaje. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Esa es tu forma de apoyarnos para seguir haciendo este tipo de videos. Igualmente, no olvides suscribirte, campanita, y así podrás estar pendiente de las nuevas publicaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video.